Les agradecemos mucho su presencia esta mañana para nuestro inicio del ciclo de educación continuada de la Sociedad de Cirugía Ocular. Con la innovación de los sábados, vemos que hay una gran asistencia. Les agradecemos mucho en venir. Hoy queremos presentarles la nueva plataforma para poder corregir presbicia. Es READ, está en nuestro láser WaveLight 500 y tenemos dos conferencias hoy en la mañana. Al ingeniero Carlos Sarmiento, que le agradecemos muchísimo en acompañarnos esta mañana, y al doctor Guillermo Durán, que nos va a presentar sus casitos ya hechos con esta plataforma. Muchísimas gracias y podemos comenzar. Gracias, doctora. Podemos cambiar ya la... Creo que es de allá. Bueno. Muy buenos días a todos. Gracias por estarnos acompañando un sábado por la mañana. Vamos a ver si va a ser provechoso, espero que sí. Entonces, bueno, la idea de esta charla es el nuevo procedimiento que tenemos en el equipo WaveLight, es READ. Es un nuevo procedimiento para presbicia, como lo dice, es para hemétropes e hipermétropes. Para presbicia hay muchas técnicas en el cristalino, gotas, hay muchas cosas que pueden hacer. Esta es una herramienta más. Entonces vamos a explicar de qué se trata esta herramienta para que los pacientes que se puedan beneficiar de ella, pues la utilicen. En nuestro nuevo equipo de X500 pues ya tiene el software PERS 2 y dentro de ese software PERS 2 pues vamos a tener varias posibilidades. Una es Innovice, que todavía no ha salido al mercado, pues READ tampoco, está apenas empezando a salir. Innovice va a ser para el año entrante y ese Innovice es una corrección guiada por Ray Tracing, requiere un nuevo equipo de diagnóstico que se llama Innovice Sitemap y requiere una tarjeta Platinum. Tenemos los Streamlight, que ya ustedes lo han estado utilizando. Ese es un tratamiento transepitelial en un solo paso y requiere una tarjeta Gold. En un futuro va a ser Silver. No me comprometo, pero esperaría que baje un poquito de precio. Porque la degradan de color, deberían degradarle de precio. Bueno. Y viene READ, que es nuestra... A ver, ¿dónde será que me hago mejor? Doctora, ¿está viendo bien ahí? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, y nuestra charla de hoy, ¿qué es READ? Es un acrónimo que salió de Refracted Enhanced Adjusted Device. Trataron de cuadrar el nombrecito para que coincidiera con READ, que es sobre todo para hipermétropes, que es lo que más le falla a los hipermétropes, que no pueden leer a temprana edad. Entonces, ese es el procedimiento de READ. En este momento requiere una tarjeta Platinum, pero en un futuro va a ser Gold. Wavefront Optimize es el tratamiento estándar que no genera o trata de no generar aberraciones adicionales. El tratamiento ha sido tan bueno que la gente ha dejado de explorar otras posibilidades que tenemos con el X500 debido a que el tratamiento es muy bueno. Tenemos guiados por frente de onda, no se usa mucho porque ya sabemos que obviamente el frente de onda toma todas las aberraciones del ojo y ya cuando las aberraciones del cristalino llegue la época de la catarata, pues ¿qué hacemos para revertirlas? Y de los tratamientos que ya estamos usando mucho, sobre todo aquí en la sociedad, es Contura y Topo-G. Contura pues es para miopías, Topo-G es para tratamientos guiados en condiciones que nos permitan restablecer la uniformidad de la córnea. Entonces, astigmatismos asimétricos, irregulares, descentramientos, etcétera, son excelentemente tratados con Topo-G, que por eso necesitamos el Topo-Laser y la cirugía es guiada por el equipo. Custom Q también es otro de los tratamientos que hemos tenido desde el Allegretto. No ha sido lo suficientemente explorado, ahora último ya la gente lo está usando mucho más y es un tratamiento guiado por asfericidad. Entonces es un tratamiento al que uno le dice, el paciente tiene esta asfericidad, trate de mantenérmela o cámbiemela. Y gracias a esa característica es que READ se creó.
aprovechando eso. Y bueno, y tenemos PTCAs, tratamientos terapéuticos. RID fue diseñado por un grupo de cirujanos y PhDs liderados por el doctor Damien Gatinel de Francia y que trabaja en este hospital. Pero bueno, para entender un poquito de qué se trata, yo sé que muchos de ustedes lo dominan perfecto, pero como estamos hablando mucho de lo que es la esfericidad y la aberración esférica, necesitamos como tener muy claro esos conceptos que es la aberración esférica y la esfericidad. No son lo mismo, pero están directamente relacionados. Entonces, la esfericidad, que es la Q, es la forma de la córnea. ¿Qué tan diferente es la curvatura de la periferia menos el centro, comparada con el centro? Entonces, teóricamente, la definición de Q es curvatura de la periferia menos curvatura del centro. Normalmente, como la curvatura del centro, para que enfoquemos todos los rayos en un solo punto y evitar la aberración esférica precisamente, la curvatura del centro es mayor. Entonces, si esta es mayor, yo le resto esta curvatura, esta da negativo. Entonces, el promedio de la población tenemos una esfericidad de menos 0,26, menos 0,27. Obviamente, el rango de la población es una campana de Gauss y puede haber diferentes variaciones. Y eso quiere decir que la aberración esférica de la córnea sola es más o menos más 0,27. Entonces hay una relación. Entonces si yo me voy al lado más prolato, quiere decir que yo tengo Qs más negativas. Si yo me voy al lado más oblato, entonces tengo Qs más positivas. Por ejemplo, un paciente post cirugía de miopía, ese va a quedar oblato. Y entonces mi aberración esférica va a tender a mucho más positiva de la normal. Si yo opero un paciente de hipermetropía, voy a tender a que ese paciente me quede más prolato, o sea, la Q va a ser más negativa aún y mi aberración esférica también va a tender a ser más negativa. Entonces, esto es como para entender. Ahora, ¿cómo prolatiza el EX500? Entonces, una de las grandes ventajas del equipo es que podemos prolatizar. Entonces, podemos variar la Q. ¿Cómo lo hace el EX500? Entonces, el EX500, digamos, tenemos aquí un ojo normal con una córnea prolata y los rayos tanto centrales como periféricos están en el mismo sitio. El EX500 lo que hace es, no toca el centro, que esa es la clave, no toca el centro, pero sí aplana la periferia, entonces trata de hacer esto. Entonces ya los rayos periféricos ya no van a enfocar en este punto, en un solo punto, sino que a medida que se van yendo a la periferia, van teniendo menos poder y entonces aquí podríamos hablar un poquito de hipermetropización, ¿no? Entonces, cuando uno prolatiza, hipermetropiza. Y entonces, ese es uno de los errores también que se cometieron al principio. La gente que trató de usar Custom Q y quería prolatizar, no compensaba. Entonces, si no compensaba, pues generaba hipermetropías. Entonces, cuando uno usa Custom Q, para cambiar la Q, solo por ese propósito debe compensar. Entonces esa es la idea. Seguimos, los rayos centrales siguen dando en un punto, en el mismo punto, pero los rayos periféricos suavemente, llamémoslo así, van teniendo menos poder. Entonces de esa forma es que el X500 prolatiza. La clave es que no tocamos, en teoría, bueno, entre comillas, no tocamos, no cambiamos la curvatura central, solamente para prolatizar. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente normal, digamos, Q-0,2, y los rayos enfocan en la retina, tanto los centrales como los periféricos, ese es el caso normal. Ahora, si yo quiero prolatizar este paciente, irme de menos 0,2 a menos 0,6, entonces los rayos centrales siguen en el mismo sitio, pero ya los rayos periféricos tienen menos poder y entonces generamos este tipo de situaciones que es una aberración esférica, pero ya es una aberración esférica deseada y es una aberración esférica negativa. Entonces, ya como los rayos periféricos tienen menos poder que los centrales, entonces es una aberración esférica negativa. Que nosotros también podemos tener una aberración esférica positiva,
¿Qué es lo que sucedería si mi Q, por ejemplo, fuera 0? Entonces tendríamos ya los rayos periféricos con más poder, eso es una aberración esférica positiva, que también produce multifocalidad. Esto es una multifocalidad. Entonces, bueno, pero solamente induciendo el cambio en la esfericidad, sin cambiar el poder central, no me da visión cercana. Entonces, ahí es donde vino la idea del doctor Gatinel. Entonces, necesitamos dos cosas. Necesitamos darle una mini monovisión y necesitamos darle multifocalidad. Entonces, es un juego de ambas cosas. Si yo sigo, hay muchos médicos que trataron de compensar la presbicia simplemente con prolatizar la córnea, pero no tenían el total éxito, y esos son tratamientos que pues Waylight nunca avaló. Este es el primer tratamiento que Waylight sí avala para presbicia. Es la primera vez que Waylight dice, sí, tenemos este tratamiento para presbicia. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea ahora? La idea ahora es tener una monovisión más el cambio de esfericidad. De los estudios del doctor Gatinel salió que el valor ideal es inducir una miopía de menos 2,50. Ustedes que han hecho monovisión van a decir, pero uy, 2,50, ¿cómo le ocurre? No va a quedar viendo, no va a tener estereopsis, se va a perder, no. Lo que pasa es que por el mismo efecto de hipermetropización de los rayos periféricos, ese 2,50 se va diluyendo y a la final efectivo solo va a ser aproximadamente 1,2, menos 1,2. Eso es lo que es efectivo. Depende del paciente. Porque depende de qué asfericidad tiene el paciente antes de qué queratometrías tiene. Entonces, eso depende del paciente y no podemos asegurar, no, es que usted va a quedar con menos 1,2. Simplemente, dependiendo de las queratometrías, va a quedar con una adición X. Bueno, entonces, como ustedes ven, se necesita ser muy exacto. También la exactitud es clave. Muchas veces, muchos médicos han intentado hacer cirugías de presbicia, pero no tienen de pronto el equipo que les haga lo que ellos quieren. Aquí entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Cas muy exactas, asfericidades muy exactas. Necesitamos saber dónde está el vértice de esa córnea, porque ese es el sitio donde entran los rayos, entonces necesitamos la información del vértice de esa córnea. Necesitamos saber, pues obviamente, la pupila. Si el paciente tiene astigmatismo, necesitamos controlar esa ciclotorsión. O sea, necesitamos un equipo que sea capaz de proveernos de todas las cosas necesarias para hacer el tratamiento. Entonces, ahí es donde viene Waylight con su suite refractiva. Entonces, tenemos nuestro X500, que ya ustedes usan, tenemos el FS200, que en el caso de Reed, pues es lo ideal porque produce unos flaps de un diámetro deseado. El doctor Gatinel pues sugiere 9,2, pues todos estos son hipermétropes. 9,2 o 9,5, pues de pronto 9,5 es mucho. Normalmente estamos usando 9,2 en los tratamientos de hipermetropía, entonces es algo que ya conocemos, flaps grandes hechos con el TEC. Y bueno, aquí tenemos toda la red integrada, tenemos un servidor, de pronto ustedes nunca lo han visto, pero allá está. El paciente cuando llega al topógrafo, la niña entra a los datos y ya quedaron en la red todos los datos. Aquí él hizo sus queratometrías, su asfericidad, todo eso fue transmitido directamente a los láseres sin intervención de teclear, entonces es la seguridad. Tomó la foto para hacer el registro de ciclotorsión, sabe dónde está el vértice de la córnea para centrar con el vértice, y eso es lo que queremos. Este era el Analyzer, que aquí no lo hay, pero aquí, bueno, aquí tenemos el Topolizer, que aquí lo hay. Este es el Innovae Sitemap, este es el que va a ser utilizado en la cirugía en el futuro. Tenemos, si ustedes quieren programar sus pacientes, no entrar a cirugía, tienen un laptop de programación, aquí tienen el Oculizer y bueno, pueden imprimir. Entonces, es un equipo muy ágil, muy sofisticado, que nos ayuda a que la cirugía sea más simple, a tratar de no cometer errores, a que todo quede documentado, ¿sí? Y sobre todo reducir la posibilidad de errores. La otra cosa importante es la precisión. Bueno, ustedes saben que este dispara a 500 Hz. Otros dirán, no, pues es que yo tengo un láser de 1050. Hacen el tratamiento en el mismo periodo de tiempo.
Quiere decir que si un láser de 500 Hz logra hacer lo mismo, durar el mismo tiempo que uno de 1050, el de 1050 dispara el doble de veces. Y disparar el doble de veces no es tan bueno. Otra de las cosas súper importantes para lograr esto es el generador de nitrógeno. O sea, cuando se produce el rayo láser aquí en la cavidad, eso, cuando da con el aire, se produce ozono. Y ese ozono hace que el rayo sea inestable. Entonces necesitamos algo para estabilizar esa energía. Y la mejor forma es nitrógeno. Otras compañías hacen vacío, pero el vacío no existe, el vacío total no existe. Entonces, eso le da la estabilidad al rayo láser en el X500, que es lo que buscamos. Bueno, ya vimos varios tratamientos personalizados. Si queremos saber la paquimetría en caso de no cometer algún error indeseado, tiene la lámpara de hendidura para mirar que nosotros colocamos el flat perfecto. Y entonces nosotros hablamos de que esta tecnología tiene el pulso perfecto, porque sensamos la energía en varios puntos, a la salida de la cabeza, por aquí en la mitad del tren óptico, a la salida del rayo láser, y tenemos los controles necesarios para que la energía sea muy estable. El hecho de que garanticemos que la energía sea estable quiere decir que, por ejemplo, no necesitamos un nomograma y hacer 50 o más pacientes al principio para generar el nomograma, no. El mismo nomograma que existió desde el Allegretto hace más de 10 años, me acuerdo, 15, que salió el Allegretto, ese mismo nomograma lo usamos hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que el equipo es tan estable que inclusive después de que le hagan mantenimiento, el proceso del mantenimiento es tan detallado que no varía el nomograma. No es de esos láseres que le hicieron mantenimiento, le cambiaron ópticas y toca volver a hacer un nomograma. Es súper, súper estable. Tiene detallitos, por ejemplo, esto es lo que ve el paciente, este anillo que baja, pues tiene la succión de las partículas. El eye tracker es del doble de la frecuencia de disparo, quiere decir que chequea dónde está el ojo 2 veces antes de disparar, entonces para estar seguros de que disparó en el sitio que es. Estas luces que se ven apagadas son las infrarrojos para hacer el eye tracker. Tenemos 2 luces blancas, unas que están arriba y otras que están en este anillo, es otra gran ventaja. Muchas veces el paciente, pues normalmente llega nervioso a la sala de cirugía y uno le prende todas las luces de arriba y le dice, mire la luz verdecita. Entonces, el equipo me permite en cirugía ya apagar estas luces de arriba, pero como este anillo bajó, iluminamos periférico y el médico sigue viendo perfecto. Pero el paciente ya como no tiene estas luces que lo encandelillen, puede fijarse en la luz verde que prende y apaga. Hay un error común que la gente a veces dice, no, pero es que mi láser tiene un excelente eye tracker, yo no tengo por qué decirle al paciente que mire la luz de fijación. Error craso. Porque a pesar de que tenga un excelente eye tracker, si el ojo no está perpendicular, el resultado puede dar en un sitio diferente, ¿no? Es lo que llaman error de paralaje. Todos ustedes tuvieron errores, relojes análogos ya no se usan mucho, pero si usted mira el reloj análogo desde diferentes sitios ve diferente hora. Solo si lo mira de frente es la hora de verdad. Lo mismo pasa. Si el paciente está mirando para otro lado, el láser lo que está viendo es lo que está enfrente. Entonces, ¿qué quiere decir? Es posible, a pesar de un excelente eye tracker, dejar un paciente descentrado, porque está mirando para donde no ve. Entonces, esta es una gran ayuda. Apagarle estas luces y asegurarnos que el paciente está viendo la luz verde que prende y apaga. Bueno, opciones avanzadas, ciclotorsión. Ya sabemos, ustedes manejan lentes tóricos, por cada grado que me equivoque en un lente tórico estoy perdiendo 3.3% de efectividad. Que mi cabeza rote o que mi ojo rote 10 grados es muy sencillo. 10 grados quiere decir pierde el 33%. Pierde el 33% quiere decir un paciente llegó a un cilindro de -3, el que no rotó quedó perfecto, el que rotó 10 graditos que a veces ni se dieron cuenta va a perder el 33%, que quiere decir que ese paciente le va a corregir 2 dioptrías de cilindro y va a dejar una residual. Y son esos pacientes que uno dice, ¿qué pasó aquí? Si este es el mismo caso del otro, el otro quedó hemétrope perfecto y este quedó con un cilindro de -1. De pronto no usamos la ciclotorsión y aquí está todo, o sea, aquí en el topógrafo toman la foto
y cuando el paciente se acuesta, dice cuánto ciclotorsionó. En este caso, por ejemplo, ciclotorsionó 3 graditos. Hubiera perdido 10%. Pues 10% no es mucho, pero... La cirugía refractiva es un conjunto de muchos detalles y si uno va cometiendo un pequeño error aquí, un pequeño error aquí, un pequeño error ahí, puede resultar en un gran error al final. Saber el vértex. Ahora que estamos haciendo mucho contura, guiado por topografía o contura quiere decir que centra el tratamiento en el vértex. Y nos hemos dado cuenta, especialmente los hipermétropes, en este caso que somos hipermétropes, se ven beneficiados en gran medida centrando en el vértex. Entonces, muchas veces tampoco, esta es una opción que tenemos en todo momento, pero la estábamos pasando, no le tomábamos cuidado porque toda la vida hemos centrado en la pupila y toda la vida nos ha ido bien. Pues sí, nos ha ido bien, pero nos puede ir mejor. Y en una cirugía como Reed, que los detalles son importantes, tener en cuenta el centrado en el vértex es súper importante. Y no tengo que hacer cuentas raras, no tengo que coger mis topografías y anotar los valores y llegar a cirugía a anotarlos, no. El equipo ya lo sabe, le tomaron la topografía, el equipo ya lo sabe. Entonces el equipo sabe dónde está el centro de la córnea y uno le dice, quiero que me lo deje en el centro de la pupila. O déjemelo en el 50% del vértex, o déjemelo en el 75%, o déjemelo en el 100%. Contura o topo-G lo dejan automáticamente en el 100%. Cuando no, se aconseja entre 50 y 75. Esto es algo que está en el equipo, pero muchas veces no le hemos tomado una nota. Otra cosa importante que quiero hacer énfasis es que el equipo no es solamente trabaja con las refracciones, él sabe todos los coeficientes de Zernike. Estos coeficientes de Zernike, digamos que se hicieron famosos con el frente de onda, porque tenían que expresar pues, el frente de onda, los errores, las aberraciones de alguna forma. Pero los coeficientes de Zernike actúan en todo, actúan en el defoco, en el astigmatismo y demás. Entonces el equipo sabe exactamente cada coeficiente de Zernike que va a tratar. Entonces yo aquí simplemente hice un ejemplito. ¿Qué hace el equipo cuando yo quiero prolatizar y no quiero hacerle ningún cambio refractivo? Vean, 0 esfera, 0 cilindro, y yo pasé a este paciente de menos 0,2 a menos 0,6 y este es el perfil de ablación. Entonces miren lo que hace ese perfil de ablación aquí viéndolo en 3D. ¿Sí? Lo que hace es, no le hago nada al centro de la córnea, pero aplano la periferia. Entonces, y eso me produce un C12 de 0,5. Entonces ya el equipo sabe qué cambio de aberración esférica hubo. Y aquí me está avisando, pero vea que en C4, 1.88. Quiere decir que me está hipermetropizando. Si yo no corrijo, si yo no compenso un custom Q cuando prolatizo, voy a tener problemas. Entonces, vean, y el equipo me lo está diciendo. Para hacer énfasis en esto es que existe el botón de Zernike. Entonces, ya cuando hundo este botón de Zernike, tengo todos los parámetros de Zernike, hasta C27, imagínense. Y aquí está el bajo orden y el alto orden. Entonces, el equipo es tan sofisticado que tiene este nivel de sofisticación, digamos, y eso es lo que me permite hacer tratamientos sofisticados. Entonces, bueno, ¿en qué se basó Reed? El doctor Gattinelli hizo 2 estudios, uno en el 2014, que fue un estudio teórico donde participaron matemáticos, y después en base en los resultados de ese estudio fue que hizo ya la práctica, un estudio ya con pacientes en el 2016. Entonces, el estudio del 2014, el doctor, ¿qué hizo? Bueno, yo quiero un delta de aberración esférica que no sé cuánto es todavía, pero quiero ese delta de aberración esférica. Pero yo con el equipo lo único que puedo variarle es la asfericidad, la Q. Entonces él en ese estudio vio que variando la Q, qué variaciones tienen en la aberración esférica. Y lo hizo tanto para miopía como hipermetropía. Del estudio salió que sí, yo puedo tener esa multifocalidad con la aberración esférica negativa, también con miopía, pero no es tan predecible. Y requiere más tejido. Entonces, él dijo, no, los resultados predecibles que yo puedo, entre comillas, garantizar, uno en esta vida no puede garantizar nada, pero bueno, puedo garantizar más, es con hipermetropía. Entonces ya se fue solamente con hipermetropía. Entonces, de la teoría pasó a la práctica y ya hizo este otro estudio en el 2016 que ver
variarle el delta Q y ver qué variaciones de verdad, no teóricas, sino de verdad obtuvo en los pacientes. Entonces, el estudio, bueno, inicial fue con 130 ojos de 65 pacientes. Obviamente el criterio de inclusión era tener J5 o peor, pues obviamente pacientes que lo necesitaran. Y las conclusiones fue que el procedimiento era muy seguro, que no hubo ninguna pérdida mayor de una línea de visión, corrected distance a los 6 meses, el estudio es a los 6 meses. Bueno, y ese estudio ya lo hizo con monovisión, o sea, ya lo que es RID, monovisión más prolatización. O sea, lograr un delta de aberración esférica de 0,4, que eso fue lo que salió del estudio. ¿Qué necesito yo para que el paciente hipermétrope présbita vea bien? Hacer un delta de aberración esférica negativa de 0,4. Entonces vio que tuvo excelentes resultados y también vio que ningún paciente tuvo anisometropia. Obviamente para estos pacientes se aconseja hacerle la pruebita del lente de contacto, menos 1,5. O sea, no sabemos cuánto exactamente va a dejar refractado, pero el promedio es menos 1,2, pues hacemos menos 1,5 y vamos a la fija. Obviamente, el resultado final no va a ser esa monovisión, sino lo que vimos, va a perderse un poquito por la hipermetropización en la periferia. Entonces, si pasa la prueba del lente de contacto, seguramente le va a ir súper bien con la cirugía. Entonces, bueno, ¿cuál es la filosofía? El ojo no dominante para cerca y el ojo dominante para lejos. Entonces, ¿qué incluye RID? Este ya es en el equipo. El equipo me dice, él parte de un valor que es Q menos 0,6, pero como les dije al principio, yo no puedo asegurar que con el delta Q de menos 0,6 voy a lograr la aberración esférica que quiero, el delta de 0,4. Pero el equipo me lo está diciendo. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que el ojo no dominante es de más 2 y tiene una Q, una esfericidad de menos 0,25. De partida, él le dice, voy a hacer un delta Q de menos 0,6, quiere decir que al final va a quedar en menos 0,85, una córnea hiperprolata. Pero el equipo me dice, gracias a sus CERNIX, que eso me va a lograr un delta de aberración esférica de 0,38, que está muy cerquita a lo que yo quiero, no es exactamente lo que yo quiero, pero está muy cerquita. Pero me da la oportunidad con este target fit de asfericidad de hacer variaciones yo locales y lograr el 0,4 como para estar perfectamente con el estudio. No quiere decir que si yo hago esto me vaya mal, sino que para estar con el estudio y cumplir el estudio, yo puedo buscar un valor aquí que me produzca el 0,4. Nuevamente también el valor aquí, el read-add, viene la adición que el doctor encontró de 2,50. No que yo no pueda jugar un poquito con más adición o menos adición, porque también tengo el target fit. Pero el estudio fue con 2,50. Entonces, bueno, ahí él encontró que él necesitaba deltas de asfericidad entre menos 0,6 y menos 0,7 para lograr este 0,4 de aberración esférica, delta de aberración esférica que yo lo quiero. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para lograr mis objetivos? Lograr un delta de aberración esférica para el lado negativo, o sea, prolatizar mi córnea en 0,4. Bueno, ahí está el RID, el 2,50. Bueno, y los cálculos él los determinó para lograr al menos J2. En la práctica vamos a ver que nos fue mejor porque 83% quedaron J1. Entonces el estudio, 65 pacientes, edades entre 47 y 70, a los 6 meses, vea, la refracción para el ojo no dominante, acuérdense que habíamos puesto más 2,50, entonces era esperar una adición de 2,50, esperar que quedara menos 2,50, no, quedaron en promedio menos 1,07, ¿sí? En este caso del estudio, en promedio es menos 1,2 la mayoría que hemos hecho. Bueno. Ya vamos. Simplemente le deja la Q, la esfericidad que tiene. ¿Y si el paciente ese metro de un ojo solo le opera el ojo no dominante? Si el paciente ese metro le opera solo el ojo no dominante.
Hemétropes e hipermétropes. Si el ojo tiene 0, pues si tiene algún poquito de cilindro, de pronto le hace, pero sí, no. Es correcto. Lo que pasa es que metrópes no hay. A veces puede tener un más 0,50 con un más 0,25 con un menos 0,50 que es un equivalente esférico y que le da a uno que ve 20-20. Entonces puede ser que ese ojo no necesite tocarlo, pero en esos pacientes como es muy exigente la visión, entonces probablemente sí le corregiría ese poquito astigmatismo para que con el otro ojo viera lo de cerca y compensara los dos. Entonces hay que mirar. Y tengo otra pregunta. Muchas veces vemos pacientes hipermétropes que tienen CAS bajas y otros pacientes hipermétropes que tienen CAS altas. ¿Sí? Es decir, que las metropías bajitas y otros no son más planas y otros son más curvos. ¿Tienen alguna diferencia en tratar los pacientes con CAS altas y los pacientes con CAS bajitas? ¿O eso no se ha mirado todavía? Pues realmente el equipo lo mira porque cuando él hace el cálculo del delta aberración esférica, él tuvo en cuenta las Qs y las Ks. Entonces puede haber casos y uno lo ve. El equipo, entre otras cosas, solo hace, porque las esfericidades normales de un paciente están entre 0 y menos 1. Pues ya positivas es seguramente que lo operaron de miopía y más negativas es una de hipermetropía exagerada. Entonces el equipo hace los cálculos para lograr ese delta. Entonces, dependiendo de las Qs y las Ks, ese delta puede no lograrse. Entonces, ya llega uno aquí, digamos, ayer nos pasó con uno que llegaba a 0,38. Listo, y teniendo aquí menos 1. Ayer fue el caso, pero la diferencia es tan poquita que seguramente no se va a notar. Pero el equipo hace los cálculos. Puede llegar que me haga el cálculo y uno vea algo. No me ha llegado el caso, pero que uno ve algo como fuera de lo normal y uno puede decir, no, mejor aquí no entro. Tres preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva ese estudio? Porque dos cosas. Una es ¿o hace cuánto se hicieron los estudios? Perdón, ¿2014-2016? 2014. ¿Y hay algún seguimiento ya más tardío? Porque tiene un mismo patrón de una hipermetropía y eso generalmente genera regresión. La segunda es, como estamos en una esfericidad ya de 0,8, ojo seco en el ápex, ¿cómo le va a esos pacientes? Sí, no logré la respuesta. Perdimos la oportunidad de oro, que fue en el Congreso de Armenia, porque yo le escribí al doctor Gatinel. Le van a preguntar, yo le pregunté, me dijo, en la conferencia le respondo. Entonces no me contestó sus seguimientos a largo plazo. Y desafortunadamente pues nadie hizo la pregunta en Armenia. Yo voy a insistir. Pero el doctor Gatinel normalmente es muy demoradito, pues él tiene 1010 ocupaciones pero yo voy a insistir en esa pregunta. De todas maneras, aquí tenemos una persona que ya tiene un seguimiento de año y medio. Bueno, ya las tres preguntas. Bueno, entonces. La agudeza visual sin corrección para distancia. ¿Qué se logró? Pues perfecto. 0.01 con una variación entre menos 0.12, o sea que quiere decir que se lograron pacientes 20-15 y 0.30. Bueno. Y este es el resultado como clave del estudio. 91% de los pacientes lograron 20-20 o mejor, uncorrected distance, sin corregir a distancia, y 83% mejor J1, binocular, visión, agudeza visual no corregida sin corrección. Bueno, el delta Q, como vimos, es variable, pero parte uno de menos 0,6. ¿Qué se logró? Menos 0,61 en el ojo no dominante, que es en el que yo busco esa prolatización. Y en el ojo dominante hubo un cambio, obviamente no es tan abrupto, pero hubo un cambio en la Q debido precisamente al motivo de que son pacientes hipermétropes. Entonces, si son pacientes hipermétropes, resolverles esa hipermetropía los prolatiza. Entonces, ese es el efecto que vemos aquí con el menos 0,33. Y también se hizo que el ojo no dominante fuera de 6 milímetros. Salió del estudio que era a lo mejor 6 milímetros, y además 6 milímetros consume menos tejido.
El C12 es la aberración esférica. Entonces, ese delta de aberración esférica que se logró, estábamos buscando 0,4 y se logró menos 0,49. También porque estamos corrigiendo hipermétropes para los ojos no dominantes, ¿sí? Y en los dominantes, 0,30, que está relacionado con este otro mismo factor, ¿sí? Y bueno, para los ojos no dominantes se intentó, o se quería en promedio lograr un delta de menos 0,6 y se logró menos 0,61, que es muy cercano. La estabilidad a corto plazo, y sí que pena, son solo 6 meses. Obviamente al mes hay un valor, por ejemplo, se estabilizaron la refracción en menos 1,40 y al final terminó a los 6 meses en 1,07, pero se supone que ahí ya quedaron estables, o sea, es estable con el tiempo. Obviamente al mes, como ustedes saben, al mes no podemos esperar un resultado final. Y estos son los resultados del estudio que impulsaron, pues, a decir esto vale la pena. Entonces, los resultados del estudio que dijeron, no, sí, esto vale la pena es, vea, pre-op mejores de 20-20, pues un 20%, pero post-op al mes 1 ya el 97% estuvo 20-20, ¿sí? En el mes 3 pues bajó un poquito, pero en el mes 6 ya se estabilizó en el 91%, entonces este es el 91% que sale en los estudios. Pero vean, mejores de 20-25 prácticamente el 100%. Eso en cuanto a la agudeza visual a distancia sin corrección. En cuanto a la agudeza visual cercana sin corrección, entonces vemos que al mes, aquí mejores de J1 ya tenemos como el 70 y pico %, y al final a los 3 meses, que fue el dato que vimos, 83% pacientes mejores que J1. Que es pues, un resultado muy bueno. Ya mejores que J2, mucho mejor que J3, y casi el 100% por lo menos J4. Pero recordemos que por lo menos en el estudio todos los pacientes eran J5 o peor. Entonces hubo ganancias, pero el 83% lograron J1. Y estos son los cambios, ¿no? Pues preoperativamente, acuérdense que en las córneas de la población, el promedio de la población es menos 0,27, aquí está un poquito menos de 0,20, y cambió. Pues aquí el delta fue de menos 0,55, menos 0,6, pero vea el cambio. De menos 0,20, digamos, a casi menos 0,80. O sea, aquí está el delta, que se logró mejor aquí a los 3 meses y a los 6 meses. El delta de menos 0,2 a menos 0,8. Entonces, el objetivo que se quería hacer, que era cambiar la Q, prolatizar los pacientes, se logró. Y obviamente ese cambio de la Q, que es lo que yo puedo hacer con el X500, se manifestó en los cambios de aberración esférica. Entonces mi aberración esférica de la córnea, que era, acuérdense que los promedios son 0,27, aquí 0,20 algo, no sabemos cuánto, y cambió a menos 0,20 algo, o sea, se logró el delta de aberración esférica que buscábamos de 0,4 y estable en el tiempo. Bueno. ¿Cuáles son los rangos de Reed? Como todo tiene sus límites. La esfera, pues ya sabemos que es para métropes e hipermétropes, 0 a más 6, y puedo irme a pasos de 0,01. Los cilindros sí tienen su limitación hasta más 2. Acuérdense que con X500 podemos hacer hasta más 6, pero el Reed en particular tiene la limitación de más 2. ¿Y por qué? Porque es que cuando yo corrijo asfericidad, cuando yo corrijo astigmatismo, estoy variando las condiciones de asfericidad. Entonces, por ejemplo, es un eje más curvo que el otro, entonces estoy tratando de que los dos ejes sean iguales de curvos, ahí estoy variando la asfericidad. Entonces, no que no se pueda, sino que es menos predecible. Entonces, por eso se quiso hacer, el doctor tenía que hacer un tratamiento que sea predecible, porque él tiene mucha experiencia en presbicia, y obviamente están las quejas de los pacientes que dicen, no, pero es que yo no quedé bien, o que duré un poquito tiempo con el beneficio. Entonces él trató de ponerle sus límites como para evitar las quejas de los pacientes que no quedaron lo suficientemente bien. Entonces por eso le puso sus límites.
Ya sabemos que el X500 solo puede hacer Qs entre 0 y -1, porque son el rango de Qs normales, y la zona óptica del ojo no dominante es 6. Ya para el ojo dominante sí puedo tener de 6 a 7, y también la idea es que sea hipermétrope, ¿sí? Y tiene las mismas limitaciones. Entonces, RED para ojos dominantes está aprobado para hipermetropía y hipermetropía con astigmatismo, lo mismo que el no dominante. Se requiere la tarjetica Platinum, que no sé si el año entrante sea Gold, pero por el momento es la tarjeta Platinum. Entonces, ¿cómo vamos a planear el ojo no dominante? Entonces, obviamente seleccionamos el paciente, que la gran ventaja de, por ejemplo, la suite que ustedes tienen es que el paciente ya quedó creado desde que lo crearon en el Topolizer y ya vino con todos sus datos, ya vino con su queratometría, esfericidad y mapa de ciclotorsión, ¿sí? Dentro de la selección de pacientes se incluyen pacientes que ya han recibido láser por hipermetropía, métropes en la actualidad, pero que ya empezaron a desarrollar presbicia. En el estudio no. En el estudio no. En la práctica lo que pasa es que, bueno, ya esos pacientes, ¿qué es lo que tienen variable? ¿Qué se varió? La esfericidad. Porque esa también era una buena pregunta. Si yo tengo un paciente miope y lo opero, ya quedó un poquito hipermétrope, quedó de métrope, ¿lo puedo operar? El problema son las Qs, porque ese paciente, ya digamos que un paciente normal de miopía tenía menos 0,27. Lo operé de 4 dioptrías de miopía y ya me quedó oblato. Entonces ya ahí tenemos un problema, que cambiar un paciente oblato a prolato requiere mucho tejido. Pero si es de hipermetropía. Si es de hipermetropía, ya el paciente tiene seguramente una Q prolata. Entonces de pronto para el equipo va a ser mucho más sencillo lograr el delta Q. Ahora, en el estudio no hicieron ese tipo de pacientes. Todos los pacientes que hicieron el estudio, recuerden que estamos arrancando. Entonces, esto todavía solo hay unos pocos pilotos en todo el mundo, o sea que la experiencia que tenemos que ganar, como todo, hay que hacer la curva de aprendizaje. Hay un estudio, sí, que volvió a salir, déjenme yo lo busco y se los consigo. Pero muchos estudios no hay, por lo que esto no ha sido liberado, todavía. Sí, ya se están desarrollando los postoperatorios, no solamente con el doctor Gatinel, sino con el grupo de investigación. Y también quiero hacer una claridad acerca del por qué estamos aquí también. La sociedad Halcón Mundial decidió hacer en pocos sitios en el mundo el inicio de RIF. Porque ustedes saben que a veces cuando se extiende un tratamiento a todo el mundo y no siguen los patrones, no siguen las reglas, el tratamiento exitoso puede ser un fracaso. Entonces, Halcón decidió que vamos a iniciar RIF en la Sociedad de Cirugía Ocular en Colombia, con un cliente, con otra clínica en Brasil y un centro que estamos evaluando en México. Nada más para toda Latinoamérica. Entonces, la idea de nosotros es confiar en ustedes en seguir patrones estándar para mirar la evolución de esto. Obviamente, a medida que vamos tomando experiencia, no estamos tomando experiencia, estamos confirmando los resultados. Una vez ya tengamos la consolidación de estos datos, la idea es expandir con seguridad. El tema de presbicia, creo que todos nosotros, y bueno, hay algunas muy jóvenes acá, ya me siento raro, ¿sí? Hay mucha gente joven, pero mucha gente que llevamos muchos años escuchando tratamientos de presbicia, especialmente con láser. Y hemos visto éxitos y hemos visto muchos fracasos. Hemos tenido la certeza de seguir este patrón con estas condiciones. Entonces, obviamente hay muchas preguntas acerca de cosas que podemos hacer, pero vamos ganando claridad en eso. Para contestar la pregunta, sí, la idea es presentarlos antes de las CAS o en el ESCAS. Eso
No, pues obviamente como cualquier tratamiento que trate el astigmatismo, el equipo trata de que queden iguales, no quedan exactamente iguales, pero trata de que quedan iguales. ¿Y cómo hacen ustedes los cálculos? Ustedes saben si yo opero de miopía, 4 dioptrías, el efecto no es que le baje las 4 dioptrías al más curvo, sino se baja como el 80%. Y lo mismo, si es un astigmatismo hipermetrópico, no es que suba la más plana exactamente el valor, sino que la sube un poquito más, un 120%. Eso es más o menos la experiencia. Pero los resultados, aquí es un astigmatismo igual que cualquier otro tipo de tratamiento. ¿Cierto? Ya hay una experiencia buena y como dice el doctor, no es confirmar, sino comenzar a hacer tratamientos. Va a haber un tipo de iniciación bajo un protocolo en la sociedad que han constituido por la doctora Facchini, va a estar supervisado, los pacientes van a ser seleccionados, los vamos a poder traer a la mesa para que lo analice una junta antes de hacer el tratamiento, o cada uno va haciendo como quiere. Sí, todavía no se ha organizado algo, es que es tan sencillo simplemente cómo estaba antes y cómo quedó, pero podríamos hacer algo, la idea es hacer algo. Que todos pongamos sobre la mesa los pacientes y vayamos muy de la mano con ustedes. Claro. Y que ustedes también vayan poniendo una información clave para ver qué. Aquí el problema, entre comillas, muchas veces es que el paciente quedó tan contento que no vuelve. Digamos la selección. Muchos vamos a traer pacientes, vamos a ir muy entusiasmados y el peligro es, entre comillas, ¿será que estamos escogiendo bien? Siempre hay un filtro que es el programador, que está el doctor Rosas, está el doctor Joan Felipe, está la doctora Tatiana, está Ana Calderón, que son los programadores que están en la sociedad en este momento, y todos estamos entrenados y iPhone se ha puesto en la tarea de entrenarnos en ese sentido. Entonces ese es el primer filtro. Si usted llega con un paciente con un astigmatismo de 5, probablemente le va a decir ese no es un buen candidato. Pero sí podríamos hacer entre ambos nosotros un protocolo para... No, claro que sí. Sí, sí, lo hacemos. Claro que sí, me parece súper bueno además para poder tener resultados. Por ejemplo, hay un tema aquí que, no sé si lo dijo Carlos, que es que el flap tiene que sí o sí ser con gente. Vamos a meter a hacer... Preferible. Entre otras por el tamaño, Por el diámetro. por el descentramiento también. Claro que ahí tenemos también el ML7, que es el otro microquerátomo que contamos nosotros, que saca unos flaps realmente grandes que podemos hacer chanela temporal, superior, nasal. El ML7 es una herramienta que la tenemos completamente subutilizada y es un flap absolutamente limpio. Entonces el que no quiere usar femtosegundo, tenemos la opción de usar el ML7. Entonces tenemos que entrenarnos un poquito con el ML7, pero los flaps de ese microquerátomo son realmente bonitos. Carlos, yo quisiera hacer una pregunta, insisto un poquito en los poderes de las esferas, pues porque es que todos hemos operado hipermetropías y hemos tenido diferentes resultados. Operamos más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6. Definitivamente las regresiones que uno ve entre más altas realmente son mayores en todos los casos. Es la percepción general que tenemos todos. Pero si tú miras las regresiones que nosotros teníamos con otras plataformas en comparación a las que tenemos con esta, son muy distintas. Claro, eso es una realidad, pero la pregunta a la que quiero llegar es, en este estudio que nos está mostrando, diferenciar los resultados de los pacientes de más 1, de más 2, de más 3, de más 4 y más 5 para saber si esos son los que quedan en el J1, con el J2, con el J4 o no está diferenciado. Porque creo que es algo súper importante de tener en cuenta, porque si yo quiero con mi institución mostrar unos muy buenos resultados, no es lo mismo operar más 2 que operar más 6. Sí, no, el estudio no lo contempla. Creo que esa información sería muy útil tenerla para tomar unas decisiones y decir como institución, oiga, a pesar de que el estudio está planteado de neutro a más 6, pues nuestra institución no va a arrancar con más 6, va a arrancar con más 4 y cuando ya tengamos mejor experiencia y vayamos evaluando, nos vayamos al más 6. No sé, es como una cosa que yo creo que es muy importante desde el punto de vista de mostrar realmente la efectividad del tratamiento, pero midiendo todas esas cosas que yo no lo he visto en lo que mostró en Armenia ni en lo que mostramos aquí
Pero aquí lo que nos podría ayudar es Nelson es pidiendo información al doctor Gatinel, decirle, oiga, usted nos puede regalar un poquito más de discriminación de qué hizo, cuáles fueron los resultados según los astigmáticos, los hipermétropes altos y estabilidad. La seguridad al que se quiera montar en esto, así, oiga, si lo opero o no lo opero, Sí, y una pequeña aclaracióncita aquí. Él hace +6 y con cilindros positivos. E incluye el read-add de +2,50. O sea, si no tengo astigmatismo, mi máximo es 3,5. Sí, los vamos a ver. Lo vamos a ver. Carlos, una cosa, algunos hemos operado con las viejas tecnologías para presbicia y funcionaban más o menos, pero el problema que yo tengo hoy en día es cuando me llegan para Paco, no he podido calcular bien esos lentes que estábamos discutiendo contigo el otro día. Ya sabiendo que esto lleva 10 años, ¿hay alguna reporte de cómo se calcula para ese ojo no dominante? Bueno, en teoría lo que estamos haciendo aquí no estamos generando ninguna difracción, ni zonas ópticas, ni nada, estamos generando simplemente prolaticidad. Esa prolaticidad es la misma que nosotros generamos cuando tratamos un hipermétrope. Entonces podíamos intentar las mismas técnicas de hipermetropía de pacientes poshipermétropes, que es pues de pronto IOL esféricos, ¿no? Y ese lente tiene que calcularlo seguramente con un tamaño pupilar que tenga en particular ese paciente para saber cómo le va a funcionar, porque si todo eso le va a hacer cambiar la calidad visual a ese paciente. Sí. De todas formas, cambios drásticos no hay fuera de que estamos prolatizando. Esa es la clave. Podría utilizar. En el 2016 el estudio ¿Por qué no hay seguimiento casi 7 años? ¿Cuáles son los resultados en términos de estabilidad de resultados? Ha habido cambios realmente en el cristianismo de esos pacientes. Estaba uno máximo de 70 años, 56 años eran los rangos máximos 7. Los debe tener el doctor Gatinel. ¿Cuánto me va a durar? Sí, yo le advertí al doctor que le van a preguntar esto y no le preguntaron, pero vamos a insistir. De todas maneras, también porque Alcon, no sé, Alcon obviamente es una compañía muy grande y entonces hay veces demora las cosas y una de las cosas que ha demorado RID es por la falta de estos estudios que estamos tratando de generar ahora. Y solo para aclarar, no significa que si no está publicado oficialmente un estudio, no significa que no existe seguimiento. Ahora internamente vamos a mirar cómo podemos hacer como esto, una charla con preguntas mucho más específicas, pero también es bueno cuando uno tiene experiencia sobre pacientes. Entonces la idea también es empecemos, generemos con lo que sabemos que estamos trabajando bien, y ya cuando tengamos alguna data un poco más fuerte, ya podemos interactuar como para ver qué podemos hacer más. Entonces, si les parece, podemos ir. Lo que podríamos hacer es, como decía el doctor Cross, diseñar un protocolo con una hojita en la cual nosotros metamos los datos. Esa hojita nos obliga también a hacer unos controles postoperatorios para obtener unos resultados, hacer que el paciente se tome un topolaser para mirar cómo nos quedó, ¿sí? Y con toda esa información, pues, a tener una cantidad mayor de resultados y con eso podemos obtener mejores resultados entre todos. Y eso, trabajarlo con algo. Sí, lo trabajamos. Hay que hacer los cálculos previamente a la cirugía, no en el momento en que se programó, porque pues... Igual el problema que tenemos también es una limitación, es que nosotros tenemos un mundo muy grande de cirujanos que tienen cosas distintas, que tienen evaluar los pacientes distintos, entonces como que hacer algo que sea más fijo para que todos caminemos en el mismo sentido. Por ejemplo, mi optómetra hace refracción con autorrefractómetro y otro lo hace con forópter y el otro, entonces pues eso también le da sesgo un poquito a la información, pero pues si logramos unificarnos y hacer algo, pues me parece que sería súper bueno.
Perfecto. Bueno, el cirujano utilice la crucecita o el de mire allá a lo lejos y tápese a ver con cuál lo mira. Eso sí ya depende de cada oftalmólogo. ¿No está muy establecido en el método del estudio? En el estudio no me acuerdo. No está fácil, pero hay que saberlo hacer bien. Sí. Voy a volver a revisar el estudio. No me acuerdo que lo haya mencionado. Pero las personas que hacemos un poquito de monovisión, como que eso ya lo tenemos un poquito más estandarizado, dominado. Uno puede lograr determinar cuál es la dominancia del paciente y pues eso ya nos quita un error. Una pregunta, en el estudio tiene en cuenta la estereopsis, o sea, cómo la logran, qué tanto afecta el estereopsis para el paciente, hasta cuánto puede uno corregir o cuánto menos el paciente puede tolerar para que tenga un mínimo estereopsis funcional. Sí, pues tampoco me acuerdo que el estudio hubiera dicho exactamente qué método utilizaron, pero sí al final el resultado fue que no había problemas de estereopsis. Es muy importante evaluar es porque si el paciente pierde el estereopsis en una porción de ese paciente lo va a notar y lo va a reclamar. Sí. Al final hay unas... diferencias menores de 3 dioptrías se supone que uno no sacrifica estereopsis. Cuando hay una anisometropía mayor de 3, en ese caso sí sacrifica estereopsis. Por eso la monovisión llega a tener un máximo de lo que uno puede hacer. Lo que se ha visto es que si uno hace una anisometropía mayor de 3, eso sí afecta la estereopsis y la afecta indefinidamente, el paciente la pierde. Entonces, en ese caso, como esto es solamente una dioptría, puede ser que no tenga tanto impacto, pero podríamos también estudiarlo. Pero como todo paciente tiene diferente estereopsis, es lo que uno no puede estandarizar. Sí, claro. Uno puede cometer el error. Universalmente aceptado es que no hacer más monovisiones de que difieran de 1,5, inclusive es mucho más conservador que los 3 que menciona la doctora Giovanna. Y aquí se logra menos diferencia. Uno de los protocolos que habíamos mencionado anteriormente, uno de los exámenes mandatorios era el examen de estereopsis a los pacientes. Y muchos pacientes con hipermetropía moderada o altas, de antaño habían perdido estereopsis por microestrabismos, microtrofias que tenían que no fueron diagnosticadas. Entonces, hacían monovisión, estaban perdiendo estereopsis, tropopatologías anteriores. Entonces, había establecido hacer test de estereopsis a todos los pacientes que llegaran a hacer monovisión. Y segundo, la parte ocupacional. Y ustedes las bases de 50 a 70 años, la gente de ocupación de los 45 50 años que necesiten en su trabajo estereopsis. Si lo van por encima de unos 50 van a tener problemas y van a ser reclamados. Sí, aquí afortunadamente no se produce ese tipo de diferencias, ¿no? En teoría, eso sí salió del estudio. Lo que se logra máxima refracción es menos 1,07 más menos 0,70 y algo. O sea, ningún paciente va a tener más de 2 dioptrías. En el estudio ninguno tuvo 2 dioptrías de adición. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen 50 años, les corrigen la presbicia y a los 60? ¿Hay qué pasa? ¿El paciente hay que volver a operar otra vez? A ver, o sea, ahí juega también mucho la parte mental, ¿no? Entonces, si con mi adición y con mi prolatización lo logré dominar perfecto, de pronto no lo note. Ya cuando llegue más adelante, si hay una diferencia mucho más pronunciada, podríamos hacer un retratamiento, ¿no? Bueno, entonces estábamos en el tema de que para poder hacer un tratamiento así de sofisticado, llamémoslo así, necesitamos un equipo también sofisticado para poder hacerlo y tenemos que tener usar todas las herramientas, como es el Topolizer. Tener el registro de iris para corregir si hay problema de ciclotorsión, tener automáticamente las lecturas de las queratometrías y de las Qs.
y ya podemos aquí utilizar nuestro tratamiento de RID. Importante, usted siempre, o el operador siempre entra a programar el ojo derecho normalmente. Aquí se debe empezar a programar el ojo no dominante. Entonces, cuando uno le dice RID, lo primero que le pregunta es cuál es el ojo no dominante. Puede ser el derecho o el izquierdo, pero hay que empezar con el ojo no dominante. Porque al ojo no dominante es al que le agrega el delta Q de menos 0,6, es el que le agrega la adición de más 2,50. Al dominante solamente le vamos a tratar de mantener la Q. Entonces, ahí tenemos, entre comillas, si ustedes quieren hacer el dominante con RID lo pueden hacer, pero si lo quieren hacer con Custom Q también lo pueden hacer. Entonces, bueno. Ya en términos económicos después ustedes deciden. Bueno, entonces el no dominante, vean que aquí tenemos todos los datos que vienen del Topolizer, tenemos un resumen, aquí vemos las queratometrías, las Qs, los ángulos capa entre comillas, entonces si hay algo que se sale de lo normal lo podemos quitar y el equipo de todas maneras utiliza la mediana, o sea, elimina los extremos y va a trabajar más con los que convengan y obviamente define cuál de estas fotos es la mejor, que uno también puede tomar acciones ahí y decir no, esta foto no es la mejor o esta sí es la mejor. Si vamos a hacerlo manual, pues el equipo no evita que yo no tenga los datos del Topolizer y lo hago, podemos hacerlo manual, pero obviamente ya están los riesgos de que yo me equivoque dando los valores correctos. Si lo voy a hacer, ¿de dónde tomo los datos? Pues los tomo del Topolizer o los tomo del Oculizer. Importantísimo la zona de 6 milímetros. ¿Verdad? Seleccionamos la zona de 6 milímetros y él automáticamente va a utilizar el promedio entre superior e inferior nasal temporal. La Q promedio en 6 milímetros. Lo mismo el Oculizer, el valor de Q en 6 milímetros. Esto es importantísimo. Si lo van a traer, digamos, del Pentacan sirve porque es la misma tecnología. Si lo van a traer de otra tecnología, no digo marcas, no lo hemos validado. Entonces es mejor que no. Bueno, seguimos con la planeación. Entonces vamos a adicionar el delta de menos 0,6. Si por ejemplo este paciente tiene menos 0,22 y si yo le hago ese delta de menos 0,6, quedo con menos 0,82 y casi logro el delta de aberración esférica, pero puedo modificar este valor un poquito. Y la adición de más 2,50 que hablamos, ¿sí? Bueno, entonces aquí por ejemplo refiné, entonces yo dije no alcancé, pero si lo dejo un poquito más prolato, ya no menos 0,82 y menos 0,84, ya logré el delta de 0,4 de aberración esférica negativa, que es lo que yo estoy buscando. Aquí parece positivo, pero no se despisten, es obviamente un delta de aberración esférica negativa. Y la Q está limitada a menos 1. Entonces son esos casos que me preguntaban, ¿qué pasa a este paciente que yo operé y que la Q está muy diferente de las Qs normales? Seguramente dependiendo del caso, si la córnea es demasiado prolata, voy a exceder el menos 1. Entonces, si yo voy a exceder el menos 1 y solo alcanzo a llegar aquí a 0,3 por decir algo, por decir un valor, dice ya RID no me garantiza los resultados del estudio porque no estoy cumpliendo el delta de aberración esférica de 0,4, digamos, es un delta de aberración esférica de 0,3 que puede beneficiar, pero no el beneficio que trae utilizar el resultado del estudio. Bueno. Lo que decimos, nomogramas individuales, normalmente pues, hipermetropía no tiene un nomograma específico, nomograma individual puede ser el que quiera el médico, podría ser uno de la edad, por ejemplo, entonces lo dejo menos adición o más adición, pero menos adición no tiene sentido, acuérdense que logramos una refracción de menos 1 y pico, entonces... Pero, por ejemplo, un alto hipermétrope puede requerir un poquito más, aunque ya al final veremos que muy altos hipermétropes de pronto no son la mejor idea, sobre todo para empezar. Bueno, entonces la zona óptica para el ojo no dominante es fija de 6, la del dominante puede ser entre 6 y 7, pero muchos cirujanos prefieren mantener la misma zona óptica en ambos ojos. ¿Sí? Entonces aquí el equipo mismo nos da la oportunidad de planear el ojo dominante
o si quiero me salgo y planeo el Custom Q, o como hicimos ayer, simplemente lo planeamos y después decidimos, no, hagamos Custom Q. Bueno, obviamente planear el ojo dominante tenemos las mismas ventajas, tenemos el registro para hacer ciclotorsión, tenemos las Qs, las Ks, y todo es automático. Entonces aquí venimos a planear el ojo dominante, simplemente verificamos si el equipo las trae automáticamente, Q1 es igual a Q2, si las traigo manuales es donde debo verificar que Q1 es igual a Q2. Y lo mismo, ¿de dónde traigo mis medidas si las traigo manuales? Obviamente lo ideal es no traer nada manual. Y este es el ojo dominante, simplemente él me da qué Q tiene el paciente, mi target Q es la misma. ¿Sí? Entonces, ahí ya logro un beneficio, que es tratar de mantener la esfericidad de ese ojo. Y mi zona óptica puede variar entre 6 y 7. También puedo colocar nomogramas individuales. Para los operadores, simplemente una advertencia, aquí es target y en el otro es target fit. Entonces, varía un poquito, pero de todas maneras, la clave es que lean aquí, treatment. Eso es lo que el equipo va a hacer. Lo que diga treatment es lo que el equipo va a hacer. Y bueno, las perlitas, la centración. Entonces, lo que hablamos, los pacientes hipermétropes tienen ángulos capa altos normalmente. Centrar el tratamiento en el vértice de la córnea es muy beneficioso para ese tipo de pacientes. Tenemos la información que viene del Topolite. Si ustedes ven aquí las foticos, aquí ven la crucecita, se ve que está desplazada. Y aquí le dice exactamente cuánto está desplazada en X y en Y. Y aquí está el promedio con el que el equipo trabaja. Entonces tenemos toda la información. El operador también puede chequear, este se me sale, lo quito. Y ya el promedio es este. ¿Sí? Entonces, bueno, el doctor Gatinelli hizo esto inclusive antes de que existiera el nuevo software, entonces él podía desplazar, en esta gráfica uno ve dónde está el centro de la pupila y dónde quiero hacer el tratamiento. Antiguamente se podía desplazar cada 10%, por decir algo, ahora solamente cuando empieza el tratamiento automáticamente está centrado en el centro de la pupila. Y si yo lo desplazo hacia el vértice, me voy o al 50, o al 75, o al 100. Ya no hay variaciones. Entonces, simplemente el doctor aconsejaba 60-70, ya eso no existe, solamente existe 50 y 75. Entonces, si el ángulo capa es bajito, pues usa 50 normalmente, y si es alto, pues usa 75%. Esto el operador lo hace con estas teclitas, pero aquí el equipo lo muestra. Limitaciones, eso es lo que decía, ¿cómo escogemos el paciente? Obviamente estamos haciendo dos cosas, minimonovisión y estamos trabajando la prolatización. La prolatización, como vimos al principio un poquito de grafiquitas y de teoría, es gradualmente hipermetropizar a la periferia. Entonces, para ver ese efecto necesitamos una pupila más grandecita. Si la pupila es muy pequeña, pues no vamos a ver el efecto de la prolatización. Entonces necesitamos una pupila fotópica más de 3 y mesópica más de 4,5. Entonces ese es como el primer criterio de inclusión que muchas veces lo pasamos por alto. Si la pupila es muy pequeña, pues bueno, ahí ya tiene el efecto de pinhole. El Q, vean, no puede ser positivo. Entonces esos pacientes que operamos de miopía ya tienen el Q positivo, pues obviamente no los podemos hacer. O no es lo ideal hacerlos. El límite es -1, también los que operamos de hipermetropía y que de muchas dioptrías que ya son -1, pues no podemos porque el equipo no es capaz de lograrle -1,4. Es más, si tiene -0,7 no puede lograrle -1,1. Lo máximo que el equipo puede intentar lograr es -1. Y bueno, el delta C12 ya vimos que debe de ser algo aproximado a 0,4. Y bueno, el valor pre-op, la Q pre-op no debe exceder del -0,4. Porque -0,4 más -0,6 es el -1 y -0,45 ya sería -1,05 que el equipo no es capaz de hacerlo. Bueno, y otra recomendación es presbitas muy altos. Porque en presbitas muy altos yo voy a tender a hacerle un homograma de corregirle más y entonces ahí es donde ya viene el aviso, límites de estereovisión.
Entonces yo no puedo excederme en la adición que le voy a dar. Con el 2,5 que salió el estudio, todos los resultados perfectos, no hubo ningún problema de estereovisión, pero como el equipo me da la posibilidad de hacer un ajuste, si se me va la mano en el ajuste, yo puedo tener problemas de visión estéreo. Y bueno, obviamente, como siempre, si está empezando la catarata, pues es mejor primero la catarata y le pongo seguramente un lente multifocal. La refracción. Entonces, la esfera no puede exceder más 6, incluyendo RID más 2,50. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que no tenga astigmatismo, solo puedo hacerle más 3,50, porque con el más 2,50 de la edición ya quedan más 6. Pero si el paciente tiene astigmatismo, como nosotros siempre estamos trabajando con cilindros negativos, y el X500 transforma esos cilindros negativos en positivos, y la razón que lo hace es para ahorrar tejido, porque hipermetropía, si lo hacemos en cilindro positivo, ahorramos tejido, entonces sí nos va a permitir un poquito de esferas más grandes de 3,50. Por ejemplo, el máximo sería más 5,50. Si yo hago más 5,50 más 2, porque es cilindro positivo, ¿qué quiere decir? Que es más 7,50 menos 2. Obviamente, estos son valores límites, ojalá no arranquen con un paciente tan alto, pero el equipo lo permite. El equipo simplemente me limita a cilindros positivos. Entonces recuerde que como tenemos cilindros negativos, nosotros trabajamos con cilindros negativos, podemos hacer cilindros mayores al más 3,50, que sería esta limitación, que es lo que me advierte aquí. No debe ser mayor de 3,50 en el ojo no dominante. Obviamente en el ojo dominante sí, porque ahí no le estoy dando adición. Bueno, y esto sí es importantísimo. Uno siempre debe lograr que su paciente no exceda después de la cirugía los 48 dioptrías, si es hipermetropía, o que no baje de 35 si es miopía. Esa es la regla de oro que deberemos tratar de mantener. Se aconseja pues, el flap de FC200 de 9.2. Y bueno, ¿alguna pregunta adicional antes de que el doctor Durán nos cuente cómo le ha ido con sus pacientes? Esa. Tengo un comentario financiero, y es que, por supuesto, el valor de los derechos del láser y de esta recibida va a ser muchísimo más alto. Y asimismo, los llamo a que los honorarios sean mucho más altos. No vamos a terminar con la cirugía refractiva, en que todo el mundo está intentando hacer cirugías por un precio muy económico, cosa que a ninguno de nosotros nos conviene. Igual, los derechos de sala van a ser altos, porque las tarjetas valen, porque todo vale, y porque tenemos que hacer una diferenciación en los precios y no vamos a seguir moviendo. Un detallito final, que ya que el doctor Cruz habló la vez pasada, me ha preguntado si tenía FDA. El equipo tiene autorización CE. No tiene el FDA porque es un tratamiento basado en Custom Q, y el Custom Q no tiene FDA porque Alcon nunca le vio la importancia de hacerle Custom Q en Estados Unidos. Entonces, el tratamiento es aprobado en la Comunidad Europea, pero para RID no tiene FDA. Como Custom Q no tiene FDA, pero lo hemos venido usando. Aquí no tenemos problemas de no usar algo no FDA. Esa es una aclaracióncita. ¿Alguna pregunta adicional o doctor Méndez? Siempre en los tratamientos con láser me han preocupado varias cosas. Una, pues, que uno opera un paciente que va a seguir progresando la presbicia, a no ser de que opere uno de 60 para arriba. Entonces, si opera uno de 45 a 50, siempre va a haber cambio de una dioptría, en fin. O sea, va a tener que hacer unos retoques. Una pregunta importante sería, ¿cómo se hace un retoque? Y otra, estos pacientes están en edad de precatarata, digamos, o cambios iniciales de precatarata. ¿Cómo sería la planificación de la cirugía de catarata? Sí, bueno, en cuanto al retoque, podemos usar Wavefront Optimize o podemos usar Custom Q sin modificar la Q, que sería lo ideal. O sea, ahí lo que al paciente le falta es un poquito de adición, seguramente, pero su prolactización ya está
en lo ideal, entonces seguramente podemos usar Custom Q sin modificar la Q, o también lo han hecho, sé que lo han hecho Wavefront Optimize. En cuanto al lente intraocular, pues también tener en cuenta que aquí no hay difracciones, no hay zonas ópticas, entonces simplemente una córnea más prolata podríamos tratarlo como tratamos a nuestros pacientes posoperados de hipermetropía, que ya tienen la córnea más prolata, entonces dependiendo de la prolatización podemos decidir, no, de pronto es mejor un lente esférico, o de pronto es mejor un lente IQ, si la diferencia no es exagerada, si no quedó demasiado prolato. O sea, aquí acuérdense que sí trata de hiperprolatizar, pero unos van a quedar con -1 y otros van a quedar, si vino con una Q de 0 va a quedar con -0.6, entonces de pronto le aguanta un IQ. Entonces depende de la Q que tenga el paciente. Y tener en cuenta que el paciente pues ya le quitan la catarata, pero él ya queda con una multifocalidad, o sea, ya su córnea tiene una multifocalidad, no la multifocalidad que le ofrece un PanOptix, obviamente, pero ya la córnea tiene una multifocalidad. Entonces ahí sí hay que tenerlo en cuenta. Obviamente no le vamos a poner un lente PanOptix. Un monofocal y un monofocal de pronto esférico. Pero sí, es importante tenerlo en cuenta. ¿Se conoce cuál es el efecto neto de la corrección de la presbicia solo corrigiendo la aberración esférica sin hacer la micromovilización? Déjeme ver si yo tenía una grafiquita. No es suficiente. Si hay crea una multifocalidad, no sé, que yo creo que me salté una gráfica de al principio que trata de explicarlo un poquito mejor. Obviamente le da multifocalidad, pero el problema es dónde se la da. ¿Después de la retina o antes de la retina? Entonces, si es después de la retina, lo que creamos es una hipermetropización y no le ayudamos con la visión cercana. No sé, yo creo que me salté una gráfica. Bueno, esa la explica, pero aquí hay otra que me lo puede de pronto explicar mejor. No quedó en esta presentación. Pero aquí, de todas maneras, vea, aquí por ejemplo tenemos nuestra retina, ¿sí? Si yo solo le hice prolatización, mira que mis rayos cercanos quedaron en el mismo sitio, simplemente va hipermetropizando hacia la periferia. Entonces si tengo una multifocalidad, pero si mi retina está aquí, yo lo que necesito es correr esto hacia adelante de la retina. Entonces eso es darle la adición. Entonces al yo darle la adición, corro esto. O aquí, vean, este es el otro ejemplo. Aquí tengo la multifocalidad, pero mi retina está aquí. Entonces, no es, aquí como dice el doctor Catinel, the power of the cornea centrally fails to improve near vision, porque lo estoy dejando aquí. Entonces, si yo voy a leer, pues obviamente cuando yo lo voy a leer, mis rayos vienen aquí, entonces van a enfocar menos que estos y van a llegar pues acá. Entonces, realmente dándole la monovisión y trabajando con ambas, o sea, es un blending, modify the Q value and the central power es lo que logra el efecto. O sea, lograr la multifocalidad tiene algún efecto positivo, pero no el efecto positivo necesario para decir esto es una compensación de presbicia. Toda corrección de presbicia tiene un trade-off, tiene un gana y un pierde. Obviamente, aquí el pierde es un poquito de sensibilidad contraste. Entonces, pero la gran ventaja aquí es que si yo hago solo monovisión, la visión lejana es terrible. Pero al yo hacer esto, la visión lejana es muy buena. Son los problemas de la mayoría de tratamientos de presbicia, que lo corrige de cerca, o el problema de la monovisión, lo corrige de cerca, pero queda mal de lejos. Pero ese paciente con 1.07 probablemente tiene un 20-40 de visión, o a veces llegan hasta 20-30 por el ojo no dominante. No les toma tanto el resultado final. Entonces, tienen buena calidad visual, se sienten cómodos. Es muy parecido al presbio. Parecido, pero diferente.
El presbillón, bueno, la filosofía es parecida a lo que yo he investigado. El presbillón para hipermétropes no busca el 0,4 sino menos, entonces es un poquito menos eficiente y él puede hacer miopía. Pero la miopía, acuérdense, consume más si quisiéramos aberración esférica negativa, pero hasta donde yo he investigado, ellos lo dejan en aberración esférica positiva. Y la aberración esférica positiva sí da multifocalidad, pero no con calidad. Entonces esa es la diferencia de lo que yo he investigado. Doctor Durán, ¿tiene computador o...? Ok. Mucho gusto, muchas gracias. Entonces, que Carlos, muy bien. ¿Qué tal? No sé cómo se pueda pasar las diapositivas. ¿Las tienes en memoria o las tienes o vas a No, traer está en el computador. No, pues llevar el computador acá. ¿Podemos llevar el computador para allá? ¿Ah? ¿Con el control? Gracias. ¿Aquí? Sí, con este adelantas, con este atrasas y con este es el pointer. lazo. Puedes adelantar con este. Buenos días. Gracias, Giovanna, por invitarme a presentar mi casuística, que es realmente limitada, como van a ver. Sin embargo, es lo que tenemos. Correcto, yo creo que en estos procedimientos de presbicia lo más importante son las expectativas que tenga el paciente con respecto a la cirugía. No le podemos garantizar, como hemos hablado, una duración por siempre del efecto de la corrección. Yo diría que lo que uno le puede decir honradamente a un paciente es que el efecto es de unos 5 o máximo 6 años. A partir de ahí, no sé, no hay estudios, pero tocaría hacer un retoque o sencillamente volver a las gafas, pero donde uno le diga una expectativa a un paciente de que eso va a ser por siempre, pues le estamos diciendo algo que no es verdadero. Tuve la oportunidad de hacer con Giovanna y con el ingeniero Carlos 3 casos de presbicia, que es lo que les voy a presentar. Resumiendo lo que dijo el ingeniero, se requiere un cambio de la esfericidad corneal. Esto induce una variación en la aberración esférica negativa significativa y así mejora la visión cercana sin comprometer en exceso la visión de lejos. Esa es como la filosofía de esta tecnología. Al incrementar la aberración esférica negativa conlleva un incremento de la profundidad de foco. Todos los pacientes que hizo el doctor Gatinel fueron por medio de la técnica de la SIC. No hay estudios o no creo que se recomiende hacer técnicas superficiales para esta tecnología, porque ustedes saben pues, que es más difícil la recuperación y un poco más lenta. Entonces todos los casos que él hizo y estos 3 que les voy a presentar fueron con técnica de la SIC y modificando la esfericidad corneal. Se realiza, como dijo el ingeniero, en el ojo no dominante y para lograr un mejor efecto hay que hacer una micromonovisión. Se modifica la esfericidad corneal creando una superficie corneal hiperprolata. Hay con la técnica de superficies que le metemos adicionalmente otro problema y es el epitelio.
que cuando el epitelio remodela sobre el tratamiento refractivo, entonces puede enmascarar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, probablemente por eso no se recomienda ni se ha hecho. Correcto. Pero, pues, algo dice que si usted quiere hacerle superficie, pues se puede hacer, pero pues el resultado puede ser que no sea el que nosotros esperamos, pero no recomendamos hacerlo. Lo normal. Exacto. Ustedes no recomiendan hipermetropías con superficie, Exacto. normalmente, a no ser que sea una hipermetropía muy pequeña. Pero sorprendentemente la máquina es tan buena que todos hemos hecho hipermetropías y astigmatismos mixtos, hipermetrópicos, y los resultados son muy buenos. Entonces, pero pues meterla adicionalmente con corrección de presbicia, pues ya uno dice, pues probablemente no lo... De pronto más adelante. Más allá, con los Exacto. resultados. Bueno, esta es la primera paciente que tenía 61 años, empleada pública, con una visión sin corrección, bastante buena para lejos, como ven. El examen oftalmológico se encontraba dentro de los límites normales y el ojo derecho era el dominante. Esta era la refracción que estaba usando, los anteojos de más 0,75 con un poquito de astigmatismo. Se le encontró en la refracción un poquito más de hipermetropía como suele pasar en estos pacientes, y bajo cicloplegia además otro poquito más de hipermetropía. Las queratometrías estaban dentro de los límites normales, ligeramente curvas. Estas eran las topografías del paciente, que son pues muy importantes para descartar pacientes que no aplican para la técnica de la SIC. No hay ninguna elevación en las superficies ni anterior ni posterior de la córnea, y el espesor de la córnea está dentro de los límites normales. Ese era el ojo izquierdo, que también se ve un astigmatismo bajito y no se encontraban elevaciones en las superficies de la córnea. Este fue el plan quirúrgico que se hizo en ese momento. El ojo dominante es el ojo derecho, el cual se programó para la corrección de lo que tenía el defecto, de más 1,25, con el astigmatismo de 0,50. Sin embargo, en el ojo izquierdo, que tenía más 1, se le hizo la adición de más 2,50 que ha hablado Carlos en la charla anterior. En el posoperatorio lo que se puede apreciar es que obviamente el ojo no dominante, que fue el que se trató con esta técnica, la visión se había empeorado un poco y el paciente logró ver J3 binocularmente. Esta era la refracción, que se había visto la inducción de una miopía pues con un equivalente esférico de menos 0,75. Seguramente eso era lo que hacía que la visión cercana pues no fuera del todo buena. Sin embargo, la paciente estaba contenta con el resultado. A los 6 meses el paciente no había cambiado en absoluto la visión de cerca. Sin embargo, se apreciaba un poquitico más de miopía, pues eso, pues como ustedes saben, es un poco subjetivo. Esta es la segunda paciente, que era una ama de casa de 55 años, también con una buena visión de lejos sin corrección, con mala visión de cerca por la edad. Usaba una adición de más 2 dioptrías para poder leer. El examen oftalmológico estaba dentro de los límites normales y el ojo dominante era el ojo derecho también. Esta es la refracción. Pues en realidad escogí estos casos que tenían unas hipermetropías más bien bajitas para hacerles esta técnica, puesto que pues dependiendo de la edad y con una hipermetropía de alrededor de 3 o 4 dioptrías, prefiero eventualmente, si el paciente desea, hacerle una cirugía refractiva sobre el cristalino. Esta paciente hipermétrope con una adición de más 1,75 bajo cicloplegia tenía casi la misma corrección. Estas eran las queratometrías.
Estas eran las topografías de la córnea que no contraindicaban un procedimiento de la SIC, aunque el espesor corneal estaba en el límite. Este fue el plan quirúrgico que se le hizo. Este fue el plan quirúrgico que se le hizo a la paciente. El ojo dominante era el ojo derecho, que es este, y el tratamiento se realizó con, creo que tenía 0,75 de hipermetropía, que fue el que se corrigió, y en el ojo izquierdo se le hizo un tratamiento de más 350, que eran 250 de adición. Pero como ustedes ven, se hizo una adición de más 250, sin embargo el resultado final fue una inducción de una miopía de alrededor de 1 dioptría o 0,75. A la semana posoperatoria, lo mismo que el otro paciente, el ojo izquierdo, que fue el tratado con la técnica RIT, tenía una hipermetropía de una miopía de 0,75, el otro ojo quedó neutro y veía 20/20, las queratometrías se incurvaron un poco. Esta paciente en realidad no se controló sino a la semana de operar. Esta es la más contenta de esas. Sí. Sí. Son los mejores. Bueno, esta es la tercera paciente que se operó más bien recientemente, ya con el uso de la tarjeta, que ya estaba como aprobado el tratamiento o liberado en la forma de la tarjeta. Una paciente que me insistió mucho en que la operara, mejor dicho, vino como 4 veces y pues con esa edad yo no me atreví a hacerle nada con una refracción casi neutra. El ojo izquierdo era el dominante, esta era la refracción que tenía la paciente, el ojo dominante era el ojo izquierdo, entonces el tratamiento se le realizó. Estas son las topografías del ojo derecho, topografía del ojo izquierdo, que eran prácticamente unas córneas esféricas. Esta se hizo con el femtosegundo, las otras sí se hicieron con el microquerátomo. Este es el ojo que no es dominante, en el cual se hizo la adición. No sé si Giovanna quiera comentar algo sobre la programación. Ya se hizo la programación con la tarjeta. Las anteriores las habíamos hecho por fuera de tratamiento con los cálculos. Este ya se hizo y se introdujeron los datos. Era una paciente que tenía una hipermetropía de más 0,50 y lo que realmente se hizo fue la adición sugerida por el fabricante, por eso se hizo en el ojo derecho el más 3 esférico, que es el más 0,50 más el 2,50 de adición que la paciente tenía. Eso es una pregunta que también hacíamos ayer con Carlos, y era que esa adición de más 2,50 es fija, así usted tenga 47, 50 o 55 años. Entonces, ahí lo que se puede hacer es una pequeña modificación con el target, pero lo que se recomienda es hacerle el 2,50, que me va a generar esa miopía de 1 menos 1,7 a menos 1,20. Este es el no dominante. Este es el no dominante, que era sí, muy curioso el caso, tiene menos refracción, pero era el ojo no dominante. Se la medí 4 veces porque realmente me sorprendía eso. En el ojo izquierdo, que era el ojo dominante, pues se le trató su dioptría de hipermetropía que tenía. A la semana posoperatoria, ella pues no estaba como muy contenta porque había perdido un poco de su visión lejana. El ojo no dominante estaba en 20/60, el otro
estaba pues más o menos igual que como estaba antes de la cirugía, porque también se había inducido un poquito de miopía en el ojo dominante. Sin embargo, al mes... Este efecto también del flap, del fento, inflamación inicial, entonces el paciente puede no estar tan satisfecho y con el proceso de poner sus antiinflamatorios, sus corticoides, el paciente va a ir mejorando. Entonces, esta primera pues no es tan diciente como el postoperatorio del mes, que ya ven que se acerca más a lo que nosotros queríamos encontrar. En realidad esta paciente quedó contenta, ella se operó más o menos hace 2 meses y esto al mes posoperatorio había mejorado un poquito la visión de lejos, y teniendo en cuenta que tiene una miopía de 0,75, ella estaba contenta y podía ver su computador cómodamente. El otro ojo, pues afortunadamente regresó la miopía, como dice Giovanna, por esos factores inflamatorios que tenía del flap, y ahorita estaba en 0,25 de hipermetropía. Esperemos de que se quede ahí. Hay un dato que nos gustaría tener, y es cuánto veía la paciente de lejos binocular, porque ahí nos está diciendo el doctor que el ojo derecho está viendo 20/40, el ojo izquierdo está viendo 20/20, sí, pero binocularmente ¿cuánto? No, binocular ella está en 20/20. Eso es importante, porque al no alterar tanto el ojo no dominante para la visión lejana, probablemente ella con sus 2 ojos puede llegar a un 20/20 de lejos. Con buena iluminación, ese J2 tal vez podría ser en algunos casos hasta J1. Entonces está feliz porque visión intermedia, computador 50 centímetros, lo está viendo perfecto. De cerca tiene un J2 que pues es lo que mejor para ver el reloj, para maquillarse la señora, y de lejos está 20/20, entonces es un paciente que podría estar muy contento con este resultado. Sí, ella está bastante contenta con el resultado. Y esta, si ven, era un defecto mayor de lo que habíamos hecho al principio. Me llama la atención es que en ninguno de los 3 pacientes pues se logró una miopía, a pesar de haberle puesto una corrección, una adición de más 250, no se miopizaron tanto, menos 0,75 fue el máximo, pero pues lo ideal es que sí sea alrededor de menos 1,25. Sí, entre menos 1,07 y menos 1,80, o sea, pero lo que hemos visto es menos 1,2, menos 1,5. O sea que en términos generales están bien los resultados, pues toca hacerle un seguimiento más grande, entonces y hacer más casos, sí. Como conclusiones, es una técnica mejorada de monovisión al incrementar la aberración esférica de la córnea, porque los 2 efectos pues se suman, aumentando la profundidad de foco sin pérdida significativa de la visión lejana. Los resultados son satisfactorios, se requiere un mayor seguimiento para establecer la duración del efecto, y si se requieren retoques, como se ha tratado el tema aquí, se darían bajo la técnica estándar, ya sin incrementar ninguna aberración. Tiene 2 preguntas. Sí, cuéntame. Me voy a meter al rancho. Sí. ¿Les cobro más? No, porque estamos ensayando. La segunda pregunta, yo quiero dejar eso en el sentido porque me parece que es algo súper importante, porque si yo empiezo a operar a un paciente y le cobro lo mismo que estoy cobrando por una cirugía convencional, mañana no voy a poder hacer el cambio, y me parece que es algo importante de hacer. Sí, lo que pasa es que este paciente, por lo menos el último, pues puede pagar el Fentosecond, entonces también se va sumando mucho. Y la segunda pregunta es, ¿y si le tiene que hacer un retoque, se lo va a cobrar o no se lo va a cobrar? Pues depende de qué tanto... Me parece que esta cirugía de presbicia con láser es muy prometedora para muchas cosas y podría ser interesante en los pacientes. Yo sí pienso, como decía Alfonso hace un rato en el puntero, de que si vamos a operar pacientes de 45 a 55 años con esta técnica, que ya tienen plata, que ya han trabajado, que lo que sea, a mí sí me parece que no es una cirugía que se deba regalar y no debamos corromper la cirugía refractiva como se hizo hace 20 años haciendo tarifas LAFAM, y voy a dar el nombre propio que no me importa, en donde nos tiramos a nivel mundial la cirugía refractiva. Y creo que eso es muy importante tener en cuenta, y quiero dejar eso en el tintero, y es que pues no se trata de ganar plata, pero me parece que es un riesgo muy grande
grande que uno está corriendo como cirujano a proponerle al paciente una cirugía de presbicia y que la segunda paciente no haya vuelto, sino después de una semana, pues yo no sé qué pasó, no sé si está contenta o está bien inconforme. Y creo que eso es sumamente importante y que el paciente sepa que esto es algo complejo, difícil, que requiere mucho estudio, quemarse las pestañas, estudiar el Q, entender qué es lo que uno está haciendo y todo lo que sea. Y no creo que sea una cirugía. Sí. Yo quiero dejar eso en el tintero y me meto. Yo creo que eso es cierto y como decía el doctor Dan Rastein, que pues con el presbión, con frecuencia después de 5 años tiene que hacerle retoque y alguien le preguntó, doctor, ¿y usted le cobra el retoque? Pues claro, hay que volvérselo a cobrar. Claro, yo creo que sí hay que hacer todo eso, hay que cambiar esa filosofía de lo que teníamos de una cirugía refractiva perrateada hace 30 años, me parece que las cosas tienen que ser completamente distintas. Yo creo que yo quiero dejar eso en el tintero como grupo. Ítalo. Como grupo también deberíamos llegar a tener un piso, ¿no? O sea, como que todos podemos cobrar más si queremos, pero que no cobremos menos. Es decir, tener como un piso que sea un consenso entre todos y decir, si vamos a hacer esta tecnología, no cobremos menos de tanto. De ahí en adelante usted puede cobrar lo que usted quiera, pero menos no. Esto para el paciente mal sumado aquí, si estoy usando el Femtorasic, los derechos de sala son 2.100.000. Ajá, más la tarjeta que no sabemos cuántos. Más la tarjeta es cuánto. No sabemos todavía cuánto Pero va a más o ser. menos, ¿cuánto cuesta la tarjeta más cara hoy en día? No me lo sé. Pues $50. Pero creo que si la arrancada del paciente, voy a decir un número que no sé cuál sea, está en 3 millones de pesos, pues los honorarios médicos tienen que ser Nunca muy menor, superiores a eso. o sea, nunca menor de lo que cuesta el insumo. Es la primera. Porque trabajando con las tarjetas estamos haciéndolos. Yo los quiero a ellos también, pero me meto a ratos y yo sí creo que los oftalmólogos tienen que aprender a cobrar como los cirujanos plásticos. Están haciendo una cirugía compleja, difícil, y hay que hacer las cosas bien hechas. Yo sí quiero dejar eso, me parece que es muy importante. Sí, Ítalo. Tuviste 3 pacientes mujeres, ¿cierto? Sí. ¿Cómo manejaste el ojo seco? Pues en realidad no noté ninguna diferencia con el ojo seco de cualquier paciente con la SIC, pero sí hay que tener mucho cuidado porque son pacientes mayores y usualmente el ojo seco puede ser peor. Igual se hace el mismo estudio que si uno va a hacer una... Todas son ya con cambios hormonales. Sí. Generan ojo seco. De acuerdo. ¿Sigue? ¿En algún momento a los en el pozo? No, ninguna. Tampoco de pérdida de estereopsis ni nada de esas cosas. ¿No? Una pregunta para Carlos. ¿Por qué el ojo dominante lo dejan de lejos? Si el paciente está buscando ver de cerca. Siempre el dominante se deja lejos. ¿Pero por qué? Porque o sea, es un paciente que está buscando leer, ¿sí? Y que está buscando, pues, realmente la visión de leer se usa poquito. No, pero... Cuando yo lo he hecho, porque yo lo he hecho, por ejemplo, pacientes operados de catarata, como que he ensayado, como depende de la persona, pero hay unos que les dejo el dominante de cerca y son pacientes que quedan... Sí, yo pienso que uno se tiene que preguntar todo, pero pues siempre la norma es dejar el ojo dominante para lejos, pero tienes razón, uno se tiene que interrogar todo lo que hace. Pero si no sé. Yo sé que es toda la norma que viene desde hace mucho tiempo, pero realmente para un paciente de 55, 58 años que trabaja todavía por su trabajo, no necesita visión de lejos. Él necesita ver bien de cerca. Pero donde pierda visión de lejos, el paciente se le va a quemar. Claro, pero no, o sea, yo veía de lejos mejor antes de la cirugía. Eso es lo mismo. Pero está leyendo mejor, sí, doctor, pero además una cosa es de todas maneras se le quejan a uno. siempre de dónde sale, de dónde quiere llegar. O sea, si yo tengo un paciente que juega golf y necesita ver a 250 yardas, ¿sí? Y lo pongo a ver borroso y lejos, probablemente ese paciente no va a estar contento. Otra cosa muy importante que usted estaba hablando es que hay que tomarles decisión de ambos ojos. Por eso, eso es lo que Si uno arranca a nunca va a llegar. Exacto, y muchas veces a uno
no tiene ni siquiera que decirle al paciente que un ojo está viendo borroso. O sea, estos de monovisión, yo les digo, está prohibidísimo comparar un ojo con el otro, porque eso mentalmente es muy importante. Usted siempre debe estar mirando de lejos y de cerca con sus dos ojos, porque eso le da garantía de que está viendo bien de lejos y de cerca y no le mete en la cabeza ideas locas. Entonces, eso es clave. Yo le aprendí con eso que dices tú, Giovanna, hace muchos años a Ricardo Mojica, que ellos hacían mucha monovisión con lentes de contacto. Le aprendí que cuando hacían eso con los pacientes, nunca les tomaban visión monocular, siempre era binocular, a pesar de que él lo refractara y tomara las medidas y se diera cuenta en cuánto estaba y tuviera sus datos. Pero siempre la visión del paciente de lejos y de cerca era binocular, nunca les tapaba un ojo y después el otro. Sí, y eso es una cosa que es algo que si yo le insisto a los pacientes, mentalmente el paciente vaya para no necesita. Yo sí lo hago un poquitico. No, yo lo hago porque es importante, es que hay como que medio hacerlo como de una manera tan sutil que el paciente no lo sienta. Exacto. Por ejemplo, cuando usted le pone el corte, logra tapar un oído, porque también tiene que saber cuánto corrige y pero no hacérselo consciente al paciente, no pida uno porque hacerlo su. Exacto, porque si usted dice tapas un ojo, con ese no veo. Se llama enmascaramiento. No sé si quieras decir algo más. No, mi doc, agradecerle que nos compartió sus casos. Casuística. Sí, y esperemos que